De sistemas abiertos, también llamado OSI, es el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para la Estandarización en el año 1984. Es decir, es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicación. Aquí podemos ver que hay 7 capas. El nivel de aplicación, nivel de presentación, nivel de sesión, nivel de transporte, nivel de red, nivel de enlace de datos y nivel físico. Vamos a hablar sobre cada una de esas capas. Viene lo que es la capa física. Esta parte de aquí es la capa que se encarga de las conexiones globales de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio físico por los que va a viajar la comunicación, definir las características materiales y eléctricas que se van a usar en la transmisión de los datos por medio físico, definir las características funcionales de la interfaz, mantenimiento y liberación del enlace físico, transmitir el flujo de bits a través del medio, manejar las señales eléctricas por medio de transmisores, polos, enchufles, etc. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la capa de enlace de datos. Esta capa se ocupa de direccionamiento físico de la topología de la red del acceso al medio de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Por lo cual uno de los aspectos más importantes al revisar en el momento y de conectar dos ordenadores, ya que está en la primera y la tercera capa como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos en MAC e IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, así determinando el paso de tramas. Trama es una unidad de medida de información de la capa que no está más allá de la segmentación de datos trasladado por medio de paquetes, y así verificando su integridad y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones, cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el switch, que se encarga de recibir los datos del router y envía cada uno de estos a sus respectivos destinatarios, computador o servidor cliente, otro dispositivo que reciba la información como celulares, etc. Dada esta situación, se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos, que se llaman protocolos a las reglas que se deben seguir en la capa del modelo OSI. Ahora vamos a hablar sobre la capa de red. La capa de red se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Enrutables son los que viajan con los paquetes IP, IPX y OpenTalk. Enrutamiento permiten seleccionar las rutas RIP, IGRP, EIGRP o SPF, BGP. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal área se denominan encaminadores, aunque lo más frecuente es encontrarlo con el nombre en inglés de router. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch en nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se asigne. Este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Ahora podemos hablar de la capa de transporte, capa encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina al origen a la del destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama segmento o datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP, el primero orientándolo a su conexión y el otro sin conexión. Trabajan por lo tanto con puertos lógicos y junto a la capa red dan forma a los conocidos como sockets, IP puerto, y un ejemplo que puede ser 191.16, 200.54, 2.80. Un pequeño ejemplo.
Ahora vamos a hablar sobre el nivel de sesión, la capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y de controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas al principio y al fin, reanudándolas en caso de interrupción, o en muchos casos los servidores de esta capa de sesión son parcialmente o totalmente prescindibles. Ahora vamos por lo que es la capa de presentación. El nivel de representación es el encargado de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de una manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más contenido de la comunicación que el cómo se establece en la misma. En ella se tratan dos aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlo. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos, por lo tanto podría decirse que esta capa actúa como un traductor. Y ahora vamos a hablar sobre la última capa, que es el nivel de aplicación. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define protocolos que utilizan una aplicación para intercambio de datos como correo electrónico o gestores de base de datos que pueden trabajarse y servidor ficheros por UDP que pueden viajar. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas, y puesto que continuamente se desarrollan las nuevas aplicaciones, el nuevo número de protocolos crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación, suele interactuar con programas que a su vez interactúen con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad del subyacente.